Hoy vamos a trabajar con el modelo de señal aleatorio, vamos a hablar de promedios temporales y estadísticos, de correlación y densidad espectral de potencia. ¿Podremos hacerlo con una señal que modelemos de manera aleatoria? Vamos a dar un modelo para el ruido blanco, un modelo ideal que no existe en la práctica, pero que modela muy bien el ruido que tenemos en los sistemas de comunicaciones. Vamos a hablar de el ancho equivalente de ruido, el ancho de banda equivalente de ruido, y de intercorrelación e interdensidad espectral de potencia para relacionar dos procesos diferentes. Comencemos entonces con un ejemplo de una señal de variable independiente continua que no podemos describir de manera determinística. Entonces, hagamos un modelo aleatorio para esa señal. Imaginemos que tenemos una colección de realizaciones. La realización 1, la realización 2, la realización 3 y así. Infinitas realizaciones posibles. Alguna de ellas va a ser la que se produzca. No sabemos, en t igual a menos infinito, imagínense que alguien tiró unos dados y alguna de estas realizaciones es la que se da o se dio. Este modelo aleatorio de la señal de variable independiente continua lo vamos a llamar proceso estocástico. Para el caso de variable independiente discreta, secuencia aleatoria. En realidad, para cada realización, si nosotros fijamos una dada realización, por ejemplo la realización 2, o la n, la enésima, lo que tenemos es una señal dada, es una función del tiempo, ¿sí? Fijamos el tiempo y fijamos la realización y tenemos un número real o complejo según sea una señal real o compleja, ¿sí? Un valor. Ahora, ¿qué pasa si fijamos el tiempo? Si fijamos el tiempo, por ejemplo, acá en t igual a t1, el valor que tome la señal va a depender de cuál de las realizaciones se produjo, se dio. Entonces lo que tenemos es un valor x1 que va a ser una variable aleatoria. Lo podemos representar por una variable aleatoria. Y sabemos que para esa variable aleatoria x1 la podemos caracterizar a través de su función de densidad de probabilidad. La función de densidad de la variable aleatoria x1 que toma los valores x1 chiquitito en el tiempo t1 que está fijo. Entonces, para los procesos estocásticos, en este caso x, va a ser función de dos variables. Una, la variable temporal, o la que sea, de variable independiente continua, y por otro lado las realizaciones. Nosotros vamos a dejar de mostrar esta segunda, las realizaciones, y vamos a simplificar representándolo por el proceso x de t. Ahora, cada vez que veamos esto x de t, que vamos a representar mientras podamos por una letra mayúscula, tenemos que tener bien en claro que acá hay un conjunto de realizaciones posibles a darse. ¿Sí? Para caracterizar este proceso x de t, ¿sí?, lo que yo voy a necesitar es, para cada una de las variables aleatorias, ¿sí?, que componen este proceso, la densidad de probabilidad para cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, esas serían las función densidad de probabilidad que caracteriza cada una de las variables aleatorias. Ahora, para eso no me dice toda la información que tiene ese proceso. Yo necesito saber cómo están conectadas todas esas variables aleatorias.
Entonces, necesito saber también la función de densidad conjunta para dos variables cualesquiera del proceso tomadas de a dos, ¿no? Cualquiera. O tomadas de a tres, o tomadas de a n, o tomadas de a todas. O de todas. Entonces, tener esa información en general, salvo casos muy particulares, no es posible. En general nosotros vamos a trabajar conociendo algunas cosas del proceso y no teniendo acceso a todas estas densidades conjuntas. Por supuesto, asumiendo ciertas características del proceso, por ejemplo, si el proceso es gaussiano, si el proceso es idénticamente distribuido, si las variables aleatorias del proceso son independientes entre sí, vamos a poder simplificar el cálculo de muchas de estas funciones. Entonces, para cada variable aleatoria tenemos la función densidad de probabilidad o la función distribución. ¿Se acuerdan que era la función acumulada de probabilidades? Que es la probabilidad de que la variable aleatoria x1 sea menor o igual que el valor x1. Entonces lo que tengo que hacer es integrar. Y eso me da una probabilidad. La probabilidad de que voy desde menos infinito hasta el valor x1. O sea que x1, variable aleatoria, toma los valores desde menos infinito hasta x1, porque está al igual. Entonces, si tenemos todas las realizaciones posibles de nuestro proceso x de t, si hacemos promedio en la dirección temporal, lo que tendremos son promedios temporales. Por ejemplo, ya lo vimos en la clase pasada, el valor medio temporal de una señal. En este caso, el promedio temporal del proceso x de t. Acuérdense que x de t, dijimos recién que tiene asociado en sí la variable realización. ¿Cuál es la realización que es la que se dio? Entonces, el promedio temporal ya lo sabemos calcular. Esto nos va a dar un valor dependiendo de la realización. Quiere decir que yo voy a tener una colección de posibles valores que puedo representar por una variable aleatoria, ¿sí? Definida con su función densidad correspondiente. Por otro lado, si promediamos en el sentido de las realizaciones, ¿sí?, fijado un instante dado, yo voy a poder hacer promedios estadísticos. En este caso, por ejemplo, la media estadística del proceso, que la vamos a calcular para cada tiempo con la función esperanza, como ustedes lo hicieron en estadística. Antes de hablar de la media estadística, hablemos de la media temporal de este proceso de variable independiente discreta. Insisto que acá no se muestra que este proceso tiene infinitas realizaciones en principio posibles. Entonces, el valor que me dé de promedio va a depender de cada una de esas realizaciones. Lo dijimos recién. Esto va a representar una variable aleatoria. Pero ¿cómo lo calculaba yo? Lo calculaba sumando todos los valores que puede tomar en las muestras, en el tiempo, y pesándolos a todos por lo mismo, por la inversa del largo del intervalo que estoy considerando. Cuando hago el límite considero en todas las muestras. Para la media estadística, ¿sí?, en el caso del espacio de estado discreto, ¿sí?, los valores posibles de salida de mi variable aleatoria, o sea, x en el instante dado, pueden tomar
un número infinito, en principio, numerable de valores, y cada uno de ellos con su probabilidad. Entonces lo que estoy haciendo es pesar los valores de salida por la probabilidad que tienen de ocurrir. Entonces estoy haciendo un promedio, igual que antes, pero solamente pesando ahora por la probabilidad que tiene de ocurrir cada uno de los valores posibles de salida. En el caso de espacio de estados continuos haría lo mismo, con la diferencia que como tengo un número infinito no numerable de posibles salidas para la variable aleatoria x en el instante dado, estoy sumando, entre comillas, estoy integrando y pesando por una probabilidad. Recuerden que la función de densidad no daba una probabilidad cuando se evaluaba para un x dado, ¿sí? La probabilidad de una variable aleatoria gaussiana de que sea 0 es nula, porque no tengo área, ¿eh? Pero si se fijan acá, la densidad por delta x es aproximadamente igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x en el instante dado tome los valores entre x chica y x más delta x. Entonces estoy haciendo lo mismo que hacía para el caso de espacios de estados discretos, pesando cada uno de los valores posibles de salida por la probabilidad que tienen de ocurrir. Para cada una de las realizaciones, nosotros podríamos calcular la función de autocorrelación como lo hacíamos para el modelo determinístico. Cada una de las realizaciones es una señal diferente y lo que yo le puedo calcular es la función de autocorrelación, que me daba el parecido entre la señal y la señal desplazada, una medida del parecido, de la similaridad. Para eso sacaba el promedio temporal de este producto que evaluaba a la señal, en este caso a una realización dada del proceso, en los dos instantes dados. La versión solamente conjugada y la versión que yo desplazaba. Si lo hago para todo el proceso, me va a dar una función de autocorrelación que va a depender de tau, pero también va a depender de la realización. Por otro lado, si realizo los promedios estadísticos, lo que tengo que hacer ahora es una media estadística del mismo producto. Para cada instante, yo voy a tener una dada media y esto en general va a depender del tiempo. Ahora veamos la potencia instantánea del proceso. Esta potencia instantánea va a depender del tiempo en que yo estoy considerando y de cuál es la realización. Va a depender de dos variables. Podría, para calcular, llegar a la potencia media, digo, bueno, le hago el promedio como hicimos antes, el promedio temporal. Entonces hago la media de la potencia instantánea y lo que voy a tener es un valor de potencia media temporal. El tema es que para cada realización yo voy a tener un valor diferente, ¿sí?, de potencia media. O sea que esto me va a dar a mí una variable aleatoria. Por otro lado, si realizamos el promedio estadístico, lo que vamos a obtener es la función de autocorrelación, pero evaluada en tau igual a 0. Fíjense que esto que está acá es la función de autocorrelación, pero evaluada en tau igual a 0. Con lo cual, la potencia media estadística va a ser función del tiempo. Bueno, lo que tenemos que tratar de obtener es una potencia media del proceso que me dé un valor.
Para eso necesitamos hacer los promedios en el tiempo y en las realizaciones. Entonces, si ya acá ya lo tenemos en las realizaciones, si le hacemos el promedio temporal a esta potencia que depende del tiempo, vamos a obtener la potencia media normalizada, ya era obvio, del proceso, ¿no? La potencia media normalizada, dependiendo cómo es la densidad espectral de potencia media normalizada, surge de integrar en todo el espectro la densidad. Y también, de la misma manera que lo hicimos para señales determinísticas, podemos establecer la relación de Wiener-Khinchin. Solamente me va a aparecer como algo nuevo la esperanza, y la esperanza es una operación lineal, así que es muy fácil de manejar. Y lo que voy a obtener es que la densidad espectral de potencia es la transformada de Fourier del promedio temporal de la función de autocorrelación. O sea, la función de autocorrelación, como en general depende del tiempo, si la promedio depende solamente del desplazamiento, su transformada de Fourier me da la información de cómo es el espectro del proceso X. Veamos ahora un ejemplo de un modelo para la salida de un generador de RF. Un generador de RF particular cuya salida puede modelarse por una señal sinusoidal de amplitud A conocida, de frecuencia FP conocida, pero donde la incertidumbre está en la fase. Yo desconozco cuál es la fase inicial, entonces la modelizo como una variable aleatoria y voy a elegir los valores que puede llegar a tomar entre 0 y pi sobre 2. En general, si yo desconozco la fase y quiero modelizarla como cualquiera de las fases posibles, diría que sea uniforme entre 0 y 2pi. Pero quiero marcar ciertas cosas de este proceso particular, así que lo voy a hacer entre 0 y pi sobre 2. Acá vemos algunas realizaciones de ese proceso para distintos valores de la fase inicial. Ustedes pueden generar valores para θ a partir del generador aleatorio de MATLAB, la función RAN, y luego graficar el vector con las muestras de esta señal para cada una de las realizaciones, y van a obtener un gráfico de este tipo. Fíjense algo particular: los valores que toma las distintas realizaciones, si yo voy modificando los instantes en que miro, no siempre cubren los mismos valores, el mismo rango de valores, ¿no? Entonces, cuando yo calcule la media estadística de ese proceso, que es la media en las realizaciones, yo voy a tener que pesar los valores que toma por la probabilidad de que ocurra, ¿no? En realidad, como es espacio de estados continuos, voy a tener que integrar. Entonces, integro la función del parámetro, la multiplico por la densidad de probabilidad del parámetro. Sabemos que, como es una densidad de probabilidad, la integral entre menos infinito e infinito tiene que dar 1. En este caso, la integral entre 0 y pi sobre 2 tiene que dar 1. Por lo tanto, la amplitud de esa densidad es 2 sobre pi. Y si resuelvo esta integral, voy a obtener la expresión para la media. Fíjense que la media es función del tiempo. Entonces, si graficamos el valor de la media para cada tiempo, para cada instante, yo voy a obtener que el valor de la media varía de manera sinusoidal. Fíjense que acá estoy sumando un coseno y un seno, dos señales que están en cuadratura de la misma frecuencia y la misma fase inicial, así que la puedo expresar como una señal sinusoidal
con una dada fase inicial. Todo esto lo podría expresar. Y en este caso, en que ya la media es función del tiempo, se llama este proceso no estacionario en media. Y si no es estacionario en media, no es estacionario en ningún sentido. Es un proceso no estacionario. Para calcular la función de autocorrelación del proceso, lo que tenemos que hacer es, en la definición, reemplazar el proceso evaluado en t más tau y el proceso conjugado, como es real no pasa nada, evaluado en t. Aplicamos identidades trigonométricas y lo que obtenemos, integramos luego y obtenemos esta expresión para la función de autocorrelación. Fíjense que depende del tiempo absoluto t y depende del corrimiento tau. Entonces, este es un proceso no estacionario. Para calcular la densidad espectral de potencia, que me dice cómo se distribuye la potencia de este proceso particular en el espectro, voy a tener que hacer la transformada de Fourier del promedio temporal de esa función de autocorrelación. Cuando hago el promedio temporal de este término, me va a dar 0, no importa la frecuencia, no importa la fase inicial, no importa la amplitud, el valor medio de esta señal sinusoidal me da 0, y esta, como no depende del tiempo, me da ella misma. Entonces, cuando hago la transformada de Fourier, es un coseno de frecuencia fp, lo que voy a obtener son las deltas a frecuencia fp y el área a cuadrado sobre 4, de tal manera que si yo integro la densidad espectral de potencia, obtengo la potencia media normalizada del proceso, ¿sí? En este caso, que me queda a cuadrado sobre 2. Vamos a llamar proceso aleatorio estacionario en sentido amplio a un proceso tal que la media estadística no depende del tiempo, sino que es constante. Y la autocorrelación solamente depende de la diferencia de instantes tau. A ese proceso lo vamos a llamar estacionario en sentido amplio. También nos va a resultar conveniente trabajar con secuencias aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Un tipo de secuencia aleatoria se denomina IID, independiente, idénticamente distribuida, cuando la distribución de cada variable aleatoria, o sea, el proceso evaluado en un dado n, siempre tiene la misma densidad de probabilidades o, en este caso, la distribución. Y las variables xn son mutuamente independientes si yo puedo escribir a la distribución conjunta como la productoria de la distribución de cada una de las variables. También nos va a resultar útil conocer la función de autocovarianza, ¿sí? Que se define como un momento de segundo orden, pero centrado porque resto las medias para cada instante. Entonces, a mí lo que me va a interesar es las variaciones que tiene el proceso alrededor de las medias. Si se acuerdan, habíamos dicho que la función de autocorrelación me daba una idea de semejanzas. Bueno, en este caso, la función de autocovarianza me da las semejanzas entre el proceso y el proceso desplazado, pero sin tener en cuenta las medias. Porque la semejanza respecto a las medias es obvia. En cambio, a mí lo que me interesa son las variaciones respecto a ellas. Entonces, se define de esta manera, haciendo distributiva
puedo escribir a la función de autocovarianza así, y agrupando, puedo escribir a la función de autocovarianza como a la función de autocorrelación del proceso menos este producto. En el caso que el proceso sea estacionario en sentido amplio, puedo escribirlo de esta manera, ¿no? La media va a ser constante, por lo tanto, esto me va a dar la media elevada al cuadrado, que ya no depende del tiempo. Si miramos las señales que tenemos a la entrada de nuestro receptor o a la salida de los amplificadores, cuando no tenemos una señal de interés presente, de potencia considerable, vamos a ver señales de este estilo. Estas señales las podríamos modelizar como un proceso aleatorio, y estos serían diferentes realizaciones de ese proceso aleatorio. Si generamos muchas realizaciones y hacemos el promedio en las realizaciones, vemos que la media es 0 o está cercana a 0. Entonces, para hacer un modelo de este ruido, vamos a decir que la media estadística del proceso X es constante y vale 0, y que ese proceso tiene una potencia media normalizada finita Px. Y además, como vemos que para dos instantes diferentes de tiempo los valores no están, es como que no depende un valor del otro, no covarían juntos, bueno, vamos a decir que las variables x en el instante ti y x en el instante tj no están correlacionadas para todo ti distinto de tj. O sea, está claro que cuando analizo la variable aleatoria en el mismo instante, está 100% correlacionada con ella misma, ¿no? Entonces, calculamos la función de autocorrelación, por definición, y sabemos que si los instantes en que yo estoy mirando al proceso son dos instantes diferentes, esas variables no están correlacionadas por lo que supusimos, entonces puedo factorizar la esperanza del producto como el producto de las esperanzas, y como la media del proceso dije que era nula, me va a dar 0. Salvo cuando el valor de tau sea 0, que voy a tener siempre la misma variable aleatoria, por lo tanto me queda la esperanza del módulo al cuadrado del proceso, y eso me da la potencia media normalizada. Lo puedo escribir de esta manera: la potencia media normalizada por una delta de Kronecker que vale 1 para tau igual a 0. Si calculamos la densidad espectral de potencia de esta manera, obtengo 0. Cuando haga la integral de Fourier de un punto me da 0, no tengo área. Por lo tanto, esta definición de densidad espectral de potencia, cuando la función de autocorrelación no es continua en 0, en tau igual a 0, no me sirve. Entonces, para hacer el modelo de nuestro ruido, eso tiene que ver con que no puedo, con potencia finita, tener dos valores no correlacionados en instantes tan cercanos como uno quiera. Necesitaría potencia infinita. Entonces vamos a no tener en cuenta esa condición. Vamos a dejar la condición de media nula, de variables aleatorias diferentes del proceso no correlacionadas, pero vamos a desistir de la potencia finita. Por supuesto, va a ser un modelo ideal. Por lo tanto, la función de autocorrelación para nuestro modelo de ruido blanco va a ser una delta de Dirac de un área n0 sobre 2, ahora vamos a ver por qué, en 0. Esto es la densidad espectral de potencia del proceso de ruido blanco
va a ser constante de amplitud n0 sobre 2. Ruido blanco es justamente por esto, porque tiene componentes en todas las frecuencias, haciendo una analogía con la luz visible, ¿no? Y n0 sobre 2 es un valor que se utiliza para indicar la densidad espectral de potencia bilateral. Si utilizamos un sistema en el ancho de banda B y usamos un modelo bilateral, o sea, si el sistema es real, el módulo de la respuesta en frecuencia es par, bueno, en un ancho de banda B voy a tener N0B de potencia media normalizada. Y si utilizo el modelo unilateral, la densidad espectral de potencia unilateral va a tener amplitud N0, que en el ancho de banda B de mi modelo unilateral para el sistema me da la misma potencia N0 por B. Está claro que la potencia, si no limitamos la banda de nuestro ruido blanco, es infinita, porque el área debajo de la curva de la densidad espectral de potencia es infinita. Por último, si la distribución de amplitudes en mi modelo de ruido son gaussianas, el ruido no solamente será blanco, sino que también será gaussiano. Ahora, si ingresamos a un sistema lineal invariante en el tiempo, un proceso dado x de t, la salida nosotros la podemos calcular como la convolución entre la señal de entrada y la respuesta impulsional que representa el sistema. En este caso, la entrada va a ser un proceso x de t. No conocemos una expresión que lo represente, no sabemos qué realización se va a dar. Entonces, ¿qué podemos calcular del proceso de salida? Fácilmente. La media del proceso de salida va a ser la media del proceso de entrada multiplicado por la ganancia en continua. Esto puede demostrarse fácilmente con la definición de esperanza. La función de autocorrelación de la señal de salida va a ser la convolución entre la función de correlación, de autocorrelación de la señal de entrada con la función de autocorrelación del sistema, de la respuesta impulsional del sistema. Esto, como el sistema es estable, va a ser utilizando la definición para señales de energía. La función de autocorrelación para el sistema va a ser la convolución entre la respuesta impulsional y la respuesta impulsional conjugada y reflejada, o sea, reflejándola en el tiempo, cambiando la variable t por menos t. Utilizando la transformada de Fourier, la densidad espectral de potencia del proceso de salida va a ser la transformada de Fourier de la función de autocorrelación de entrada, o sea, la densidad espectral de potencia del proceso de entrada, ¿sí? Valor medio, por la respuesta en frecuencia módulo al cuadrado. Eso resulta de transformar la RHH de tau. Y para calcular la potencia del proceso de salida, la potencia media, lo que voy a hacer es integrar en todo el espectro la densidad espectral de potencia del proceso de salida, que la podía escribir de esta manera en función de la densidad espectral de potencia del proceso de entrada. Ahora, ¿qué pasa si a la entrada del sistema ingresamos un proceso de ruido blanco, con densidad espectral de potencia N0 sobre 2? Constante para todas las frecuencias. Para calcular la potencia a la salida, como vimos recién, voy a tener que calcular la integral de el módulo al cuadrado de la respuesta en frecuencia. Necesito calcular esta integral.
Y lo que vamos a hacer es definir un ancho de banda equivalente de ruido, que sería el ancho de banda de en este caso, un filtro pasabajos ideal, es un cajoncito, con la misma amplitud o con la misma ganancia a frecuencia cero que el sistema original, que la respuesta del sistema original, ¿sí? Pero que a la salida nos entregue la misma potencia en el proceso de salida. Está claro que si a la entrada tengo ruido blanco, a la salida, cuando ya limité el ancho de banda, ya no es más blanco, es coloreado, se lo llama. Entonces, teniendo en cuenta este cajoncito, yo de esta manera calculé la potencia a la salida si considero el sistema que verdaderamente tengo. Y si quiero calcular el ancho de banda equivalente de ruido, tengo que calcular la potencia de salida, que es la misma, utilizando el filtro ideal. Bueno, la potencia de la salida va a ser N0 por el ancho de banda equivalente de ruido, y como necesito que tenga la misma ganancia en continua, tengo que multiplicarlo por H0 cuadrado. De ahí despejo el ancho de banda equivalente de ruido, obteniendo esta expresión. O sea, la dificultad va a estar en calcular esta integral. Para un filtro pasabajos de primer orden, el ancho de banda equivalente de ruido en Hertz me va a dar pi sobre 2 por la frecuencia de corte de menos 3 dB. Para el cálculo del ancho de banda equivalente de ruido, pueden utilizar el teorema de Parseval de tal manera de calcular esta integral en el dominio que más les convenga, o muchas veces es útil utilizar teoría de residuos, recordando esta expresión, donde HDS es la transferencia del slit en Laplace. Entonces yo voy a tener que calcular los residuos solamente sobre los polos de HDS, pero tener en cuenta los residuos de HDS por H de menos S. Voy a tener el doble de singularidades finitas, donde S era el eje J omega, es la variable de Laplace solamente evaluada en el eje J omega. Muchas veces también nos va a interesar observar cómo es la interacción entre dos procesos aleatorios diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si en nuestro receptor recibimos las transmisiones emitidas por dos transmisores distintos, que no están relacionados entre sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si consideramos al proceso Z como el proceso que suma a los procesos X e Y pesados cada uno por un dado valor, se define la interdensidad espectral de potencia como de la misma manera que la definíamos antes. En el caso que X es igual a Y, nos queda exactamente la misma definición de autodensidad espectral. Y también la podemos escribir como la transformada de Fourier del promedio temporal de la función de autocorrelación, que puede depender de t y tau, o puede depender solamente de la diferencia de tiempos tau. Si calculamos la función de autocorrelación de z, para ver de calcular la función de autodensidad espectral de potencia, la densidad espectral de potencia del proceso z, yo aplico definición y reemplazo z por z evaluado en t más tau, o z evaluado en t, y conjugado, y obtengo esta expresión. Conociendo que es la interdensidad espectral de potencia, si yo invierto cuál de las dos señales o cuál de los dos procesos conjugo y cuál de los dos traslado, obtengo la misma interdensidad pero conjugada, o sea que si es real son iguales,
Y para este término, cualquiera de los dos, puedo escribir esta representación. Finalmente, la densidad espectral de potencia del proceso Z va a ser la suma de las densidades espectrales de potencia pesados por el módulo al cuadrado de los coeficientes que yo tenía antes, más 2 veces la parte real de este factor. De cualquiera de los dos, en realidad. Porque estoy sumando 1 y su conjugado. Entonces 2 veces la parte real. Entonces, a partir de esa relación, puedo sacar algunas conclusiones. Si la interdensidad entre X e Y es 0, entonces los dos procesos X e Y no están correlacionados. Y si no están correlacionados, la densidad espectral de potencia del proceso suma es la suma de las densidades espectrales de potencia pesado por los coeficientes que tengan que pesarse. Por último, lo que quería mostrarles era el espectro de ruido. ¿Sí? Acá estamos mirando una banda alrededor de 1.1 GHz, donde no hay a la vista una transmisión visible ni ninguna señal interferente, y lo que estamos viendo es el ruido que se suma en el canal, más el ruido interno de mi receptor, más el ruido de cuantización, que ya vamos a ver que es debido a que estamos recibiendo la señal, muestreándola y analizando la señal con un software que es SDR Sharp. Entonces estamos viendo una estimación de la densidad espectral de potencia. Nosotros hicimos el modelo de ruido blanco, ¿sí? Y nos daba densidad espectral de potencia plana. Bueno, en este caso vemos que hay como un pastito, como denominamos, y eso tiene que ver con que no estoy haciendo todos los promedios que me dice la definición de densidad espectral, ¿sí? Acá estamos viendo solamente la estimación de la densidad para un trozo de la señal, ¿sí? O sea, la señal truncada. Estamos estimando la densidad espectral de energía de ese trozo, y como la realización se está dando y van cambiando los valores, la densidad espectral de energía va a ir variando en el tiempo, y es lo que yo estoy viendo. Ahora, se puede ver que, más allá de las escalas, ¿no? Si yo tomara trozos de lo que estoy viendo en pantalla, muchos, 100.000, 2 millones, 10.000 millones de trozos, y hiciese un promedio de cada uno de ellos, ¿sí? Sumo todos y los divido la cantidad, una especie de aproximación entre comillas a la esperanza, el promedio en las realizaciones, me daría algo que va a ser bastante plano. Solamente quería que vieran eso, y aparte, fíjense que nosotros estamos considerando este ancho de banda que está como sombreado acá, marcado. Si modificamos el ancho de banda de este filtro, ¿sí? De lo que estamos viendo, eso es cambiar la ecuación de diferencias en el programa. Bueno, lo que estoy haciendo es modificando la potencia de la señal de salida, y como yo la estoy llevando a banda base, ustedes lo están escuchando en el rango audible, bueno, fíjense cómo modifica la potencia de la señal que ustedes están escuchando, ¿no? Bueno, recuerden que si tienen dudas, consultas, inquietudes, pueden hacerlo en el foro de Moodle, como así también en las consultas en tiempo real, en las reuniones virtuales de la cursada conjunta. Así que los esperamos ahí para
para continuar con la cursada.